Huelgas bananeras. El enclave bananero, en su primera etapa, jamás podrían haberse imaginado los primeros cultivadores del banano en las islas de la bahía que a mediados del siglo pasado, la enorme importancia que el cultivo de esta fruta habría de llegar a tener en la historia de Honduras. Unas cuantas décadas después, se cultivaba el banano en cantidades relativamente pequeñas y todavía no se había estructurado ninguna red de plantaciones regulares. Pocos años después, ya habían más de 20 compañías bananeras extranjeras quienes se asentaron en el territorio hondureño, según ellos, para asegurar la recolección de bananos y su exportación hacia Estados Unidos. Años más tarde, se conocieron sus verdaderas intenciones, pues pasaron de la comercialización a la producción de la fruta, donde invirtieron fuertes cantidades de dinero para desplazar a los pequeños finqueros hondureños y apropiarse de nuestra tierra. Lo más triste es que en estas aborazadas acciones tenía la avenida del gobierno de Honduras, pues los benefició con múltiples concesiones, incluyéndose en estas miles de hectáreas de tierra en zonas eminentemente productivas. Es aquí cuando se produce el enclave bananero. Historia de las compañías bananeras en Honduras. La economía bananera de la plantación campesina en las concesiones industriales. Desde 1865 se nota la presencia en Honduras de algunas plantaciones de bananos, entre otros en islas de la bahía, en la región insular atlántica del país. Estas plantaciones pertenecían a pequeños finqueros hondureños y norteamericanos quienes exportaban las frutas hacia los Estados Unidos, aprovechando el pasaje de barcos mercantes americanos que hacían la travesía del Mar Caribe. En otras regiones, las medidas tomadas por los reformadores liberales en favor de la agricultura estimularon la producción bananera. Esta se implantó sobre todo en el norte, en las proximidades de los puertos de La Ceiba, Omoa y Tela, favorecida también por la existencia de esta región de una pequeña red ferroviaria. Hasta aquí la producción estaba en manos de pequeños finqueros hondureños y norteamericanos, mientras que la comercialización del producto y su exportación eran realizadas por compañías extranjeras instaladas en los puertos. La producción se desarrolló hasta representar en 1988 el 23% de las exportaciones totales del país. Al mismo tiempo, el papel de las compañías exportadoras cobraba importancia. La producción se desarrolló hasta representar en 1888 el 23% de las exportaciones totales del país. Al mismo tiempo, el papel de las compañías exportadoras cobraban importancia. En los últimos años del siglo pasado, según Mariña Otero, habían más de 20 compañías que buscaban asegurar la recolección de bananos y su exportación hacia los Estados Unidos. Citemos entre otras la Atlantic Fruit Company, la Vaccaro Brothers Company, la Pizzati Brothers Company, la Commerce Matt Connell. Hasta poco antes de la Primera Guerra, las exportaciones bananeras no tuvo un carácter monopólico. Es preciso señalar, sin embargo, que un movimiento de concentración se inició desde principios de este siglo, cuando algunas de las compañías que hemos citado pasaron de la comercialización a la producción directa de la fruta. Mencionaremos entre los grandes productores extranjeros la familia italiana Vaccaro y Di Antoni y el americano W.F. Stretch. Los dos primeros se instalaron en 1902 en La Ceiba, el tercero en 1905 en Cuyamel, donde el gobierno le otorgó una concesión. La empresa de los hermanos Vaccaro prosperó rápidamente, después de haber sido beneficiados por el Estado hondureño con el otorgamiento de 250 hectáreas de tierra por kilómetro de línea ferroviaria construida por ellos. La empresa Vaccaro deviene en 1924 en la Standard Fruit Company. Esta más tarde, en 1926, se convirtió en la Standard Fruit and Steamship Corporation. Después de la revolución financiada por Samuel C. Murray en 1911, la política de otorgamiento de concesiones a los inversionistas extranjeros se intensificó. La intención era siempre la de desarrollar y modernizar la economía del país. Se trataba en efecto de obtener las inversiones extranjeras a cambio de las tierras que les eran concedidas, que ellos tomaron a su cargo el establecimiento de la infraestructura de carreteras, ferroviaria, marítima, etc., que permitiría una comercialización más fácil de los productos agrícolas, favoreciendo así el desarrollo de la agricultura. La obligación para el beneficiario de la concesión de construir a cambio una determinada cantidad de kilómetros de vía ferroviaria o de carretera era acompañada de exenciones fiscales totales sobre todo lo que concernía a tales trabajos, importación de los materiales necesarios, construcción, mantenimiento, entre otros. Como en el caso de las compañías mineras, esas exenciones eran acordadas por un término renovable de 20 años, además de la Vaccaro, ya citada a otras compañías, como Cuyamel Fruit Company y la United Fruit Company, se beneficiaron de esta política. Es interesante ver, brevemente, a través del desarrollo de las compañías,
cómo se aceleraba el proceso de concentración que finalizaría en un monopolio absoluto. La Cuyamel Fruit Company fue fundada en 1911 por Samuel Semurray. En 1912, esta compañía obtenía la concesión de 10.000 hectáreas de tierra en la región de Cuyamel, en el norte de Honduras, mediante decreto número 78 del 4 de marzo de 1912. A esta concesión vinieron a agregarse las 5.000 hectáreas compradas por Semurray a William Strays. La United Fruit Company había sido fundada en 1899 bajo las leyes del estado de New Jersey. Hasta poco antes de 1914, su actividad en Honduras se limitaba a la comercialización de los bananos, y eso por medio de compañías intermediarias como la Salvador Oteri y la Michelle Macheca, establecidas en La Ceiba. Desde 1905, sin embargo, esta se aseguraba el control que conservó hasta 1918 del 46% de las acciones de la Vaccaro Brothers Company. Desde 1905, igualmente, esta detentaba el 60% del capital de la Huber Semurray Company, la primera de las compañías creadas por Semurray. Más tarde, hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la United Fruit Company adquirió el 35% de las acciones de la segunda compañía creada por Semurray, la Cuyamel Fruit Company. En un segundo momento, la United Fruit Company pasó de la comercialización a la producción directa de los bananos en Honduras, obteniendo concesiones a nombre de dos compañías que fundó este efecto. En 1912, la Tela Railer Company, la Trujillo Railer Company. En 1914, esas dos compañías detentaban en conjunto 15.000 acres de tierra, o sea, más de 6.000 hectáreas. En contrapartida de las tierras otorgadas por el Estado hondureño, la Tela Railer Company se comprometió a construir 12 kilómetros de línea ferroviaria por porción de 6.000 hectáreas concedidas, y la Trujillo Railer Company 20.000 kilómetros por la porción de 10.000 hectáreas concedidas. La United Fruit Company se había convertido de este modo en un verdadero imperio, un estado del estado, en cada país donde se desarrollaban sus operaciones. Esta compañía poseía su propia flota, la White Fleet, y hacia 1913 se evaluaba alrededor de 852.000 acres, casi 345.000 hectáreas, las tierras que detentaban en América Latina. Era además propietaria de 669 millas de línea ferroviaria en los diferentes países de la región. Se le consideraba con toda razón la compañía americana más importante de la América Central. Sin embargo, la prensa hondureña, sobre todo la liberal, criticaba a menudo la política demasiado generosa del Estado respecto a las compañías extranjeras. Por ejemplo, el Nuevo Tiempo de Tegucigalpa veía en ello una fuente de todos los metales políticos, económicos y también los morales. Las demandas de concesiones de las grandes compañías despertaban, según ese periódico. La ambición de los funcionarios los llevaba a la corrupción. Muy a menudo, decía, se ha abusado de la consideración maliciosa de nuestros altos funcionarios públicos y se ha estigmatizado la fórmula corriente. Ya sé que tendré que gastar algunos pesos y obsequiar algunas copas de champán para obtener la concesión. De hecho, la política de concesiones se revelaba como un mercado de abusos y timos. Era además un fracaso para el Estado hondureño. Como era de esperarse, las compañías beneficiarias de las concesiones solo instalaban la infraestructura en la medida en que sus intereses lo requerían. El ministro americano en Honduras, John Ewing, la observaba desde 1915. Dijo, en mi opinión, ellos nunca se propusieron cumplir con esto desde el principio. Ellos se propusieron usar esas líneas para sus propios propósitos particulares, en el transporte de la fruta de sus plantaciones a la costa y agotar el kilometraje estipulado. Ewing agregaba que el gobierno hondureño estaba consciente de su impotencia frente a las grandes compañías, listas a emplear todos los medios, comprendida la corrupción y el fomento de insurrecciones para defender sus posiciones. Tales temores, decía Ewing, no carecían de fundamento, bastaba recordar a Samuel Semurray y sus actividades de 1911. Él contribuyó con $100,000 y sus naves transportaron armas y municiones para aprovisionar el movimiento revolucionario que puso al general Manuel Bonilla en el poder. Entre el 1 y el 2 de mayo de 1954, los trabajadores bananeros de Honduras se fueron a una huelga que después de una semana cubriría el país en un gran alzamiento que involucraría a casi toda la totalidad de los trabajadores del país.
Nunca los huelguistas se imaginaron que estaban partiendo la historia de Honduras y formando un movimiento social sin precedentes. Para entender este fenómeno, hay que recordar lo que eran los monopolios bananeros, que como la Unidad Fruit Co. y la Standard Fruit Co. no solo dominaban la economía de Honduras y el Caribe, sino que eran un estado dentro del estado. Ponían y quitaban presidentes, controlaban el Congreso Nacional y las leyes estaban a su servicio. Los trabajadores sufrían una explotación sin límites, no gozaban de ningún derecho laboral o social. El país estaba sometido desde hacía 25 años a una terrible dictadura que no permitía libertades políticas y no habían elecciones. Los sindicatos y toda la organización social habían sido disueltos al no más llegar al poder político de Honduras el general Tiburcio Carías Andino. Lo mismo acontecía en los partidos políticos, en particular el Partido Comunista de Honduras, de gran influencia entre los trabajadores bananeros. 1932 marca el inicio de esta dictadura. Al derrumbarse el franquismo europeo con la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, las dictaduras centroamericanas son estremecidas por el auge de las luchas populares. Se derrumban en Guatemala y Martínez en El Salvador, pero Carías sale indemne después de masacrar al pueblo. Carías, más por la presión de las luchas en el contexto internacional, cede el poder a Juan Manuel Gálvez, viejo abogado de la United Fruit. Se inició así una leve apertura política que aprovechan los trabajadores e intelectuales progresistas. En 1948 se organizan en un partido político, el Partido Demócrata Revolucionario Hondureño, que el 10 de abril de 1954 daría origen a la reorganización del Partido Comunista de Honduras, y aparecen embriones de organizaciones sindicales como el Comité Coordinador Obrero, que al ser reprimido por Gálvez se transformaría en Comité de Unidad Sindical y luego en Comité de Lucha Obrera. El Partido Demócrata Revolucionario Hondureño y el Partido Comunista de Honduras, así como el Comité Coordinador Obrero, el Comité de Unidad Sindical y el Comité de Lucha Obrera, se dan a la tarea de organizar en las ciudades principales, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso, Cortés, La Lima, Tela y Ceiba, unos círculos de estudio del partido político y otras organizaciones sindicales. Estas agrupaciones en los campos de trabajo de los obreros bananeros eran clandestinas. Los círculos educaban a los trabajadores en literatura política y los defendían de los desmanes de las compañías bananeras. Exigían horarios de 8 horas de trabajo, seguridad social, pago de días festivos. Esta labor se realizaba desde los años 1945. Era un trabajo riesgoso, clandestino, lento y se le llamaba trabajo de hormiga. Para 1953 en Honduras se presentaban dos coyunturas favorables a las luchas de los trabajadores. Por un lado, las compañías bananeras, para salir de una crisis en el cultivo y explotación del banano, estaban reorganizando las formas de trabajo y de pago. Se cambiaban las jornadas de trabajo, se rebajaban los salarios, se acentuaba la explotación. Al mismo tiempo, el país entraba en un año electoral. Para octubre de 1954 se debería de convocar a elecciones de presidente. En el seno del partido gobernante, el Partido Nacional, se inició una disputa por el poder político entre los seguidores de Carías y Gálvez, que intentaba reelegirse y continuar con un reformismo en el Estado. La oposición se reorganizaba alrededor del Partido Liberal y su candidato Ramón Villeda Morales. La lucha política y por reivindicaciones económicas se agudizó. Por un lado, los trabajadores pedían salarios, un código de trabajo, seguridad social y el pueblo en general pedía elecciones libres. Miles de hondureños se lanzan a las calles entre 1953 y 1954. Los comunistas y sus organizaciones clandestinas, ante esta coyuntura favorable, decidieron celebrar el 1 de mayo de 1954, acatando las consignas del Tercer Congreso de la FSM que fueron transmitidas a los trabajadores en manifiesto redactado por Rigoberto Padilla Roche, quien asistió a ese congreso por el Comité Coordinador Obrero. En abril de 1954 se dan dos protestas que serían como un embrión de la huelga, en Tela Atlántida y Puerto Cortés, dos puertos de la costa atlántica de Honduras, y que eran lugares de embarque del banano de la United Fruit Company. A los trabajadores se les obliga a cargar los barcos sin pagarles como trabajo doble, sin reparar que era el domingo, día de descanso. Los trabajadores se niegan y hacen un paro. El gobierno interviene y manda soldados, y mientras se firma un acta de suspensión del paro y los juzgados conocen del caso. Por otro lado, el Comité Coordinador Obrero y el Partido Comunista Hondureño
convocan a los trabajadores bananeros a la ciudad de El Progreso a celebrar el 1 de mayo, que estaba prohibido por el gobierno. Los trabajadores presentan también a la compañía un pliego de peticiones protestando por el cambio en el modo de trabajar y de pagar el salario. Los trabajadores acuden al llamado. Se realiza una manifestación de protesta. Los trabajadores deciden irse a una huelga ante la negativa de la empresa a su reclamo. Miles se incorporan a la huelga el 3 de mayo. Se paraliza Tela, Batán, El Progreso, después se agregaría Puerto Cortés y La Lima. Lo que habían hecho los comunistas durante casi 10 años, con su labor educadora y organizadora a través de sus células y la difusión de sus periódicos Vanguardia, Revolucionaria y Voz Obrera, se estaban realizando para los desmanes de las bananeras con una huelga nunca vista en Honduras desde 1932. Lo objetivo, lo consciente, lo espontáneo y lo planeado encontraron en 1954 las condiciones para realizar la huelga. Ya para el 5 de mayo, la huelga se expandió al otro monopolio bananero, la Standard Fruit Company, con sede en el puerto de La Ceiba. En junio, la huelga se extendió a las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Se paralizaron fábricas, aserraderos, ingenios de azúcar y minas. Era un alzamiento popular ya de todo el país. En la ciudad del Progreso se formó un comité central de huelga encabezado por César Augusto Coto, mientras en La Lima empezaron a surgir la intervención de los bananeros y el gobierno. Al quedar en este sector el maestro Manuel de Jesús Valencia, dirigente de formación anticomunista. Los bananeros lograron también aplacar a los de La Ceiba y firmaron un acuerdo de regreso a las labores, mientras con los obreros del Progreso se inició una negociación y a la vez una labor de represión. En el Progreso, los trabajadores formaron un pequeño gobierno, que el gran novelista social Ramón Amaya Amador, autor del libro Prisión Verde, catalogó de Comuna de París en embrión. Los trabajadores formaron comités de apoyo, de vigilancia, y la ciudad empezó a ser dirigida por los obreros en huelga. Para el 5 de junio, la United Fruit Company, con el éxito del gobierno y de los traidores, reprime y organiza otro comité central de huelga. Son encarcelados por comunistas César Augusto Coto y otros. La represión se extendió a otras ciudades. El gobierno de Gálvez en ese momento se había aliado con el gobierno estadounidense para invadir a Guatemala y no querían tener el patio trasero, como un problema que era de ese alzamiento popular. La Guerra Fría hacía sentir su garra en Honduras. El 9 de julio se logra terminar la huelga firmando un acta que no cumplía con lo que los huelguistas querían, pero aún con la represión y la traición, la huelga logra en lo general sus objetivos. El Partido Nacional en el poder entra en crisis y le es imposible seguir gobernando, aún imponiendo una dictadura con Julio Lozano Díaz, que sustituye a Gálvez, que se retiró por enfermedad supuestamente. Después vendría un golpe militar reformista y convoca a elecciones que les gana a la oposición con Villeda Morales. Villeda Morales aprueba en 1959 un código de trabajo, legaliza el sindicalismo, da el seguro social y una reforma agraria. Los estudiantes ganan la autonomía de la Universidad Nacional y las mujeres su derecho al voto. Nace todo un marco jurídico y una constitución de avanzada. Esos son los logros de este alzamiento popular. A 50 años de este fenómeno de 1954, que no se ha vuelto a repetir, los trabajadores hondureños ven amenazados sus conquistas. Por el neoliberalismo que quiere hacer retroceder todo lo conquistado en 1954, el movimiento sindical y campesino está en crisis. La mayoría de sus organizaciones han sido cortadas por el oportunismo y se quieren imponer leyes represivas con el cuento de reprimir el terrorismo y la delincuencia. Una nueva estrategia se está haciendo necesaria para dar una nueva visión del país que tenemos y queremos. Nuevas formas de organización y lucha son necesarias, sin abandonar lo viejo y la experiencia. Los trabajadores bananeros casi han desaparecido, son una minoría. El obrero industrial está siendo sustituido por el trabajador de la maquila. Así aparecen nuevos embriones de organización y lucha. Nace en el 2001 el Bloque Popular, luego el 2003 la Coordinadora Nacional de la Resistencia Popular. Miles de trabajadores salen a las calles a protestar dirigidos por estas organizaciones. El 26 de agosto del 2003, los trabajadores se movilizan y se toman por 24 horas a la capital del país. La consigna de crear un nuevo poder popular está surgiendo desde abajo. Surgen asambleas populares en todo el país y se organiza la protesta y la propuesta.
Aunque el fenómeno de 1954 no se puede repetir, se está vislumbrando y creando una nueva lucha. Los trabajadores hondureños se aprestan a celebrar con júbilo y con movilización los 50 años de la gloriosa huelga de 1954. Desde 1891 al 1931, Honduras incrementó su producción bananera. Las empresas rápidamente recuperaron su inversión inicial. Honduras se convirtió en una república bananera monoexportador y monocultivista. Al final de todo, el enclave bananero en nuestro país se constituyó como una unidad económica independiente, pero relativamente aislada de nuestra economía nacional.